Bueno, entonces usted nos iba a complementar un poco el concepto del diálogo entre el ser humano y Dios. Así es. Cuando el pueblo de Israel ya se ha formado y se ha trasladado a vivir a Egipto, donde vive más de 4 siglos, sujeto a una servidumbre cada vez más odiosa, más La dura, esclavitud, en que se convierte en una esclavitud, sí. y además en un genocidio, en el exterminio de los varones, por obra del faraón, y Dios les envía este liberador, Moisés. ¿Cómo es lo de la liberación? ¿Cómo sale Moisés? Porque Dios le habla a este hombre, que ya no era ningún pibe, era un hombre de 80 años, que se había refugiado a su vez en la península del Sinaí, y estaba cuidando el rebaño de su suegro Jetro. Estaba casado, ya tenía 2 hijos, y de pronto se encuentra un día con una zarza que ardía con llamas de fuego. Y vio, dice el capítulo 3 del Éxodo, dice, vio que la zarza estaba ardiendo, el arbusto, pero no se consumía. Y dijo, voy a acercarme, dijo Moisés, para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Y cuando vio Yahvé, Dios, que Moisés se acercaba para mirar, le llamó desde el medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Siempre Dios le habla al hombre. Y por el nombre, aparte. Por el nombre. Más directo, imposible. Con un conocimiento personal, Sí. así es. Y él respondió, aquí estoy. Y él le dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y acá viene además esta tradición antiquísima que tenemos de llamar a toda la tierra del Oriente Medio tierra santa. A todos los lugares donde Dios se ha manifestado de un modo especial, muy especialmente para los católicos, los cristianos, donde Jesucristo vivió. Es tierra santa. Y a continuación el Señor le dice, te voy a enviar a Egipto para que liberes a mi pueblo. O sea que el Señor no solo habla, sino que también da órdenes. Unas órdenes que están guiadas por un amor. Dios ama a su Hijo, que es Israel, y lo quiere sacar de la esclavitud. Y empieza a verse que habla con un motivo muy concreto, para que el pueblo de Dios entienda que detrás hay una providencia amorosa que lo cuida, ¿no? Así podríamos ir recorriendo muchos pasajes de la Sagrada Escritura, pero quería llegar al Nuevo Testamento, porque llega un momento, como dice la epístola a los Hebreos, en que después de hablar mucho el Señor a los hombres, decide hablarnos por su propio Hijo, que es Jesucristo. Entonces, en la epístola a los Hebreos, que la tengo acá, los primeros versículos dicen, en diversos tiempos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Es todo lo que hemos ido viendo. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, por quien hizo también el universo. Se empieza a revelarnos que su Hijo es Dios mismo, ¿no? Es el misterio de la Trinidad. Él es el resplandor de su gloria, etc. Él nos ha hablado. Y Cristo, cuando viene y nos habla, nos revela especialísimamente que Dios ama al hombre y espera una correspondencia de amor. Esto es como el núcleo central de toda la revelación cristiana. Un amor que además es de padre, y que nosotros para Dios somos hijos. Hace tiempo, una cosa que yo no sabía, en una reunión interreligiosa, hablando con un rabino, un sacerdote le dijo, bueno, tanto ustedes, los del pueblo de Israel, como nosotros los cristianos, ¿no? Hablamos con Dios como un hijo habla con su padre. Y este rabino le dijo, eso no es tan exacto. Y eso para ellos no. No, porque dijo, para nosotros, todo el pueblo de Israel es hijo. Pero no tenemos la costumbre, como ustedes los cristianos, de hablarle diciéndole Abba. La personalidad. Diciéndole papá, padre, padre nuestro, en personificado, ¿no? Claro. Por nuestro propio nombre. Es un amor muy especial el que Dios nos ha venido a revelar, que somos hijos para Él.
y que cuando estamos en problemas está dispuesto a dar su vida para ayudarnos. Esto lo dijo de muchas maneras el Señor, pero hay un pasaje en el Evangelio de San Juan, que es el capítulo 10, la parábola del buen pastor, en que el Señor, entre las cosas que nos habla, nos dice esto tan impresionante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado, el que no es pastor, al que no le pertenecen las ovejas, ve venir el lobo, abandona a las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa porque es un asalariado y no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor, conozco a las mías y las mías me conocen. Es siempre un conocimiento personal. Como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. El amor de Dios es un amor que llega hasta el extremo de dar la vida. Este Dios que nos habla no es una especie de fuerza, es un Padre. Ahora, los cristianos podríamos olvidarnos de hacer oración personal. Hay personas que piensan, ¿no? ¿Qué me va a escuchar a mí? ¿Por qué me va a escuchar a mí? O pensar, yo he hecho muchas macanas en la vida. Yo creo que entre Dios y yo se han cortado las relaciones, ¿no? Y nos olvidamos que lo que nos ha hablado con más claridad es que somos hijos, que tenemos que volver a Él, aunque hayamos hecho cosas muy malas en la vida. Para eso también nos contó Dios mismo en persona, Jesucristo, la parábola del hijo pródigo. El chico ese, que es hijo, y hace tantas barbaridades en la vida, pide el adelanto de herencia, disipa toda la fortuna y se queda reducido a una miseria en la que está cuidando chanchos, que es lo más ofensivo posible para contar dentro de la tradición judía. La degradación máxima casi. Y sí, ¿no? La pérdida de la dignidad absoluta. ¿Y qué es lo que piensa él? Que como se está muriendo de hambre va a volver a la casa de su padre. Y Dios cuenta esta parábola. Y cuenta que el padre lo está esperando todos los días, en una loma, a ver si se asoma algún día. Está impaciente, tiene ganas de verlo. De verlo, de que vuelva. Darle un abrazo, sí. Ya lo ha perdonado de antemano. Eso es lo que Dios nos cuenta de su relación con nosotros. Y el día que efectivamente aparece, va corriendo, se le abraza al cuello. Uno podría decir, pero viene oliendo a chancho, que es el peor olor posible que podía tener una persona. Si no era un perfume exquisito de París ni nada que se le parezca. Estas son las cosas que Dios nos habla. No es como estas divinidades puramente, digamos, terrenas, que se las puede llamar la Pachamama o el Dios Sol, ¿no? Que son mudas. Claro. Es una maravilla lo que sabemos de Dios. Bueno, no sé si todo esto termina de cerrar, ¿no? Son muy pocas palabras, pocas citas, pero espero que ayude. No, pero el concepto, gracias a Dios y a usted, ha quedado clarito. Así que el que se haga el sonso y no quiera hacer el diálogo es porque no tiene ganas de comprometerse, pero no porque no fue. Yo creo que en el fondo no es porque no crea, porque pruebas tenemos aún en el orden natural y humano, ¿no? Así es. Bueno, padre, muchas gracias por todo nuevamente. Un gusto.